Ahora vamos a entrar en otro tema y es algo que me llamó muchísimo la atención y me pareció muy importante rescatar. Y es que las mujeres argentinas son las inversoras más activas en la región. Estamos hablando de América Latina. Y esto es interesante porque a veces decimos, bueno, las inversiones es un terreno muy ocupado, sobre todo por los hombres, es un terreno donde a veces a las mujeres se les hace difícil, pero no, las argentinas ahí hemos ganado un espacio muy importante, muy interesante, sobre todo en lo que es materias de finanzas. Y por eso invité a este espacio de este día sábado a Luciana Ercoli. Ella es mentora de negocios y que nos va a contar un poquito cómo es, ¿no?, que las mujeres argentinas están teniendo este rol en América Latina. ¿Cómo estás, Luciana? Buenas tardes. Hola, Anabela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, todo bien. ¿Qué es esto de que las mujeres argentinas somos una de las más activas en materia de inversión? Digo, es difícil, Ujú. es un terreno difícil de abordar, pero ¿cómo lo podemos leer? Bueno, mira, esto está impulsado básicamente o principalmente por el entorno macroeconómico que estuvimos atravesando en los últimos años en el país de altas tasas de inflación, ¿no? Uno de los principales instrumentos en los cuales las mujeres nos centramos en esta encuesta o en esta estadística que mirabas y que comentabas acerca de que somos las más activas de América Latina, determina que sí, que es así, pero la realidad es que el instrumento que se utiliza son los fondos comunes de inversión, ¿no? Que dentro de los diferentes activos en los que uno puede invertir son, digamos, los menos riesgosos, los más conservadores y los que, digamos, todos hemos tratado de cubrirnos de la inflación y de quizás un poco ganarle a la pérdida de poder adquisitivo de la moneda este último tiempo. ¿Cuáles son los Entonces, eso nos puso en principales y el más ranking, ¿no? utilizados? Digo, porque es verdad, en los últimos años el querer ganarle a la inflación nos hizo empezar a tener una inventiva muy especial, ¿no? Y ahí, digo, hombres, mujeres, todos Tal hemos cual. sido Ujú. expertos en el país. ¿Cuáles son estos principales lugares y espacios? Bueno, justamente los fondos comunes de inversión, de money market, que se denominan, que detrás de ellos el activo subyacente, digamos, son plazos fijos Claro, o cuentas a la vista, es lo menos riesgoso. O claro. sea, y el objetivo que tuvimos no era específicamente de invertir para incrementar nuestro patrimonio y obtener rentabilidad, que es el objetivo, digamos, de las inversiones en el mercado de capitales, sino más bien mantener o preservar Llegar a fin de mes, nuestro sueldo, básicamente. tal cual. Lo que Lamentablemente es sí así. veo, sí, sí, tal cual, lamentablemente ha sido así, pero por otro lado lo veo como positivo porque nos obligó a todas nosotras, que también lo comentabas, es un terreno que quizás para los hombres es mucho más conocido y mucho más afín, para nosotras es un poco más lejano, estoy generalizando por supuesto, pero en líneas generales Pero es un tenemos un poco eso, vínculo sí. con el dinero un poco más lejano por Mm. nuestra propia historia como mujeres y nuestra participación en la economía. Por lo tanto, haber dado este paso y que el 55% de las mujeres que tenían cuentas bancarias accedieran con una cuenta comitente a un fondo común de inversión ya es un paso, ¿no? Es un primer paso muy importante y que nos abre la puerta a entender un poquito más cómo funcionan los mercados y quizás animarnos a otro tipo de instrumentos, Vos ¿no? Ya hablabas que dimos el primer paso. claro, bueno, y Sí. que no es poco, ¿no? Dar el primer paso, avanzar, como decías, en un terreno más propio de los hombres. Pero por otro lado, y quizás te pregunto, ¿no? La idea en general es no asumir tantos riesgos en este tipo de herramientas. En casi todos los casos de las mujeres digamos, que invirtieron,
ese era uno de los principales ejes. Ujú. Sí, por varios motivos. Primero porque nos cuesta más acumular riqueza, Claro. ¿no? Podemos hablar toda la tarde acerca de la brecha salarial, acerca de Totalmente. las dificultades para ocupar posiciones de liderazgo con mejores sueldos o quizás también dentro de liderando compañías o con tu propio negocio, las dificultades que tenemos para acceder a financiamiento, bueno, un montón de cuestiones que hacen que nos cueste más acumular riqueza y por lo tanto también seamos como más cautelosas en cuanto a la posibilidad de perderlo, ¿no? De perder eso que tanto nos costó. Ahora, uno puede invertir en distintos tipos de instrumentos adecuados a el perfil de riesgo de cada una. Acá yo lo que invito a todas es a que nos capacitemos y empecemos a educarnos en cuanto a todos estos temas, porque vamos a encontrar con seguridad instrumentos que se adecúen a nuestra propia estructura con respecto al riesgo y a nuestros objetivos. ¿Cómo hacemos Uno para tiene, sí. capacitarnos? Porque la mayoría de nosotras lo hacemos de manera intuitiva o preguntando a los que más conocemos y tenemos, digamos, como cierta referencia, pero a veces es un terreno que quizás, como decís vos, ¿no? Demanda cierta capacitación más profesional, no tan de la intuición o del consejo que nos pueden dar un familiar, un amigo, etcétera. Mm. Completamente. Acá los instrumentos financieros tienen su nivel de sofisticación y requieren que, ojo, una vez que te lo transitas, deja de ser, o sea, uno Tan parece que, inaccesible, claro, ¿no? Porque parece vos tan decís lejano inversión y en y a mí me realidad no lo explota la es tanto. cabeza, ¿viste? Pero No, exactamente. Hoy en día, específicamente para mujeres, hago digamos, hago este punto porque nosotras necesitamos, creo yo, más allá de lo técnico y del aprendizaje desde ese punto de vista, necesitamos otro tipo de acompañamiento que vaya más a lo emocional, a derribar ciertos sesgos inconscientes que traemos con respecto a nuestra relación con el dinero. Y para eso hay cursos específicos. Eh, digamos, yo soy parte de la Fundación Flor, por ejemplo, en donde ahí tenemos cursos de mujeres que invierten en el mercado de capitales, mujeres que invierten en innovación, también mujeres que pasan de ser emprendedoras a empresarias. Son todos cursos que brindan herramientas para que des el siguiente paso en lo que busques avanzar en materia justamente de libertad financiera, digamos. También existen otros, ¿no? Hay claro, plataformas, hay otras startups que también se dedican a esto, y siempre también lo puedes hacer con un asesor, no totalmente. necesariamente tenés que hacerlo sola, pero es bueno saber de qué te está hablando el asesor cuando te está recomendando algo, ¿no? Luciana, en este momento donde, bueno, el tema de criptomonedas está tan vigente, ¿qué cuidados tenemos que tener? Porque en ese terreno me parece que las mujeres entran menos. Sí, es que es uno de los más riesgosos. Claro, Si uno ve los portfolios de inversión de grandes, digamos, no el común de la gente, ¿no? La gente que realmente tiene altos patrimonios, mm, el porcentaje que representan las criptomonedas es muy bajo, claro. 1 o 2%. O sea, son realmente, creo que son instrumentos de altísimo riesgo Mm. que uno está dispuesto a perder, digamos, sin ningún inconveniente, pero también cuando uno asume mucho riesgo, también espera un retorno muy alto, ¿no? Entonces, ahí es donde está el tema con esos instrumentos en particular. Si me preguntás en lo particular, no invierto en Sí, criptomonedas claro. por ese mismo tema y prefiero sí invertir en inversiones de riesgo también, pero con un propósito, ¿no? Creo que es mucho más, en mi opinión, interesante invertir en startups que Mm, llevan adelante un propósito, que buscan desafiar el futuro, que buscan innovar y plantear una solución a algún problema, alguna problemática existente. Entonces creo que es mucho más valioso
que es la mera, digamos, especulación con el valor de las criptomonedas. Pero bueno, eso es una opinión muy Está personal, muy ¿no? bien, ¿no? Está muy bien. Digo, en momentos de crisis o donde la economía, digamos, aprieta más, siempre surge la posibilidad, ¿no? De esto que decía yo, ¿no? De ver qué hacemos, cómo nos organizamos financieramente, de qué manera podemos invertir algo, si podemos. Y esto es importante tenerlo en cuenta y hacerlo de manera, digamos, como profesional esto. ¿Vos cómo empezaste en todo este camino, digamos, de la capacitación a otras mujeres? Bueno, yo me dedico a las finanzas corporativas hace más de 20 años. Y a través del trabajo que hago en Fundación Flor, de la mano de Andrea Grocopatel, bueno, es que detectamos esta necesidad, ¿no? Mm, Entendíamos que había un montón de mujeres que necesitaban herramientas para lanzarse en esto que parecía ciencia ficción, ¿no? mm, Entonces, implementamos estos cursos y la realidad es que ya vamos por la segunda edición y son bárbaros y funcionan muy bien. Trabajamos con simuladores también para que empiecen a practicar sin que sea su propio dinero el que está en riesgo, para empezar a como aceitar, ¿no? Los mecanismos y entender cómo funcionan las herramientas. Y lo que quiero decir alrededor de esto es que uno puede invertir muy poco dinero. Por suerte existen claro. plataformas hoy que hacen que esto sea muy accesible. Uno puede invertir muy poco dinero, no necesita tener grandes cantidades, ¿De cuánto, al por menos ejemplo? A ver. localmente. Claro, ¿de No, cuánto no, estamos lo hablando? que Porque viste que quieras. uno dice invertir, uy, y ya no sé, te imaginas cifras de varios ceros. Y a veces eso es difícil, ¿no? Porque no lo tenemos. Entonces, está bueno poder hablar de esto, de que no necesitas 1 millón, sino que por ahí No, con menos podés empezar a invertir. totalmente, totalmente. Puedes empezar a invertir. De hecho, los fondos comunes de inversión prácticamente son, no recuerdo, pero son muy bajos los límites, creo que son 1.000 pesos, o sea, no existe. Podés invertir con muy poco capital. Cuando empezás a ir a otros instrumentos un poco más sofisticados, existen algunos que tienen algunos mínimos Claro. de compra, pero siguen siendo accesibles. Para poder invertir en ellos. ¿Y vos los Y las plataformas, Sí. sí, ¿Los recomendás o qué tipos de plataformas? Digo, para dar también herramientas seguras, ¿no? uno puede usar su mismo banco, Bien, que también te da si uno tiene como quizás alguna duda o necesita el respaldo del banco para sentirse cómodo invirtiendo, eh, puede utilizar, por supuesto, las plataformas de los bancos. Y si no, existen plataformas que son como Cocos Capital, como InView, en donde uno puede, que son muy amigables para invertir. Y además también tienen sus propios cursos para aprender. Balance también es una de ellas. Y son casi autodidactas, ¿no? Y lo que tiene de interesante Cocos Capital, por ejemplo, es que no cobra comisiones, entonces hace que sea más amigable el aprendizaje. Vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? claro. También probando, pero lo interesante de todo esto, y más cuando uno, primero y principal, es fundamental hacer los cursos, capacitarse de alguna manera, Claro. porque necesitas tener algún conocimiento técnico. No todos los instrumentos tienen el mismo riesgo, están atados al riesgo de las compañías que están detrás. No nos Lógico. olvidemos que el mercado de capitales es justamente un lugar en donde se junta la oferta con la demanda y como tal, digamos, depende del instrumento que vos inviertas, te atás al riesgo de la compañía que está detrás ofreciendo ese instrumento del mercado. Entonces, necesitas entender un poquito de negocios, un poquito de cómo leer a las compañías, las tendencias, también la macroeconomía, no solamente local, sino internacional, empieza a interrelacionarse un montón de cuestiones
pero no es ciencia ficción, o sea, Es realmente para es algo que todos, es para podemos, todas, sí, podemos acceder, digo, porque, viste, sí. insisto, cuando uno habla de inversión, primero imagina muchísima plata, que a veces no la tenemos, eh, piensa que es inaccesible para gente muy capacitada o que está muy vinculada con lo financiero y que a veces eso es una barrera para muchos. Ujú, ujú, Entonces es tal cual. importante lo que estás diciendo, de que todos pueden acceder, obviamente con capacitación y con ayuda, digamos, profesional para que esto pueda llegar a ser más amigable. Exactamente, y puede empezar probando con poco dinero e ir viendo cómo va, digamos, robusteciendo sus habilidades y sobre todo, en muchos casos digo también, su capacidad para soportar las pérdidas, porque también Mm, el mercado es volátil y depende del instrumento en el que estés invirtiendo, puede haber momentos en donde el mercado sube y baja, y es normal, es natural y así funciona, claro. uno tiene que no desesperarse y esperar que pase el temblor, digamos, ¿no? De Mm. alguna forma. Pero bueno, es parte del aprendizaje. Luciana, y en este tiempo de capacitaciones y de ver, digamos, de poder entrenar a mujeres, ¿qué historias te quedas de los logros que fueron teniendo, sobre todo en materia de independencia económica, ¿no? Que me imagino es un poco el camino. Sí, totalmente. Muchos testimonios. Primero que lo primero que te dicen es cualquier capacitación que hagas se repaga sola cuando aprendes a cómo poder nada, a favorecerte del interés compuesto, digo yo, ¿no? De entender cómo funcionan estas variables y cómo tu dinero empieza a generar interés por el solo hecho de que estás prestándolo dentro del mercado de capitales o estás asociándote a una compañía cuando compras acciones. Entonces, no es especulación, esto es realmente, para mí el mercado de capitales es una herramienta fundamental para las economías de los países, para el dinamismo de la economía, para que las empresas crezcan a través de este financiamiento y de esa manera derrame en un bienestar para toda la sociedad. ¿No es especulación, no Lament es timba no, como muchos creen? no, hay muchos que lo hacen con ese fin. Lo Claro. que yo promuevo y dentro de nuestros programas y la educación del estilo que damos nosotros no va hacia ese lugar. No buscamos hacer especulación financiera, sino alinear nuestros objetivos, por ejemplo, de asegurarte una jubilación, asegurarte un retiro, no sé, o quizás juntar dinero para no sé, la universidad de tus hijos, depende del objetivo que vos tengas y el plazo de tiempo que vos puedas esperar, es el tipo de inversión o de instrumento en el que te conviene invertir. Eso es lo que aprendes, a alinear tus objetivos con las diferentes alternativas del mercado y esperar, porque no es especulación, al menos no es el enfoque que nosotros le damos. Y no hay Eh, edades en esto. no, cuanto antes mejor, cuanto antes mejor. Nosotros apuntamos también a la educación financiera temprana. Creo que es fundamental que haya políticas más de Estado que vayan hacia la educación financiera en todos los niveles educativos, porque es lo que realmente va a hacer que funcione y que todos podamos participar digamos, de la actividad económica con el conocimiento, ¿no? Que se necesita. Sí, fundamental, ¿no? Educarse en los distintos aspectos. Ahí está tu gatita que te está llamando. Ay, sí. Gracias, ¿Qué va a Luciana, muy ser? No, interesante gracias a vos. porque muchas veces, insisto, ¿no? Hay muchos tabúes, hay muchos miedos, muchas barreras en materia financiera, en materia de inversiones que hay que ir desterrando y esto es una manera de poder acercar Por este tipo supuesto. de actividad a todos, sin tener que pensar en grandes millones de pesos, sin tener que Ujú. pensar en barreras difíciles, digamos, de abordar. Y por eso me parecía muy Exactamente. interesante poder hablar con vos.
los sesgos son inconscientes y los tenemos dentro de cada una, pero la realidad es que son mitos, hay que derribarlos. Gracias, Luciana, que tengas Gracias a un vos, un lindo placer. sábado, un placer. Igualmente. Hasta Estamos luego. hablando con Luciana Ercol y ella es mentora de negocios y un poco nos estaba comentando estas cuestiones, ¿no? De que muchas veces pensamos en inversiones como un cuco o como situaciones de difícil acceso y no, a veces son caminos posibles, obviamente que siempre de la mano de la capacitación de personas que saben y que nos puedan llegar a orientar.